Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos. Les habla su hermano, su amigo Leoncio Montes de Oca. Este es su espacio Tiempo de Reforma. Hoy tenemos la cuarta entrega sobre las salvos por gracia o la seguridad de la salvación. Quiero darle las gracias a todos los hermanos y amigos por el apoyo que hemos recibido. Y seguimos adelante, hermanos. Se está levantando gente de la paz de los sepulcros. La iglesia del Señor se está capacitando y está obligando a sus líderes a capacitarse y a estudiar la Escritura. Uno de los principios, una de las características fundamentales que tiene que tener un ministro del Señor es ser apto para la enseñanza. Pablo lo dice en sus epístolas pastorales a Tito y a Timoteo. Es una condición sine qua non, apto para la enseñanza. Hoy vamos a entrar de una vez, hermanos. En las entregas anteriores hemos ido hablando, hemos ido tumbando versículos desde el punto de vista etimológico, exegético, teológico, bíblico, donde se le hizo una mala interpretación desde el punto de vista de la enseñanza, porque no se tomó en cuenta su contexto, el contexto histórico, cultural, ni el contexto bajo el cual está escrito y a quién fue escrito. Para dar a entender, de hecho también hay un versículo muy tocado también, que creo que es Filipenses, capítulo, cuando dice, hermano, cuida tu salvación, tienes que cuidarla con temor y temblor. Filipenses 2:12. Hermano, pero cuando usted analiza Filipenses 2:12 no dice que tú tienes que cuidarla, dice que tienes que ocuparte. Más bien eso es lo que te da una seguridad sobre tu salvación. ¿Por qué? Porque tú no te puedes ocupar de lo que no tienes. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor, exegéticamente con honor, o sea, con reverencia y con honra. O sea, es ocuparte de lo que Dios te ha dado. Porque nosotros, hermanos, tenemos que entender algo. La iglesia del Señor está llamada al ministerio de la reconciliación. O sea, a reconciliar a los hombres con Dios, porque entendamos algo. Jesús en la cruz reconcilió a Dios con los hombres. Cuando usted analiza el texto de Isaías 61, hace una alegoría de Isaías hablando del Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me he ungido para, y al final dice y anunciar el año de venganza de Jehová. Cuando usted analiza el Evangelio de Jesucristo en la versión de Lucas, capítulo 4, verso 18, cuando el Señor entró a la sinagoga y toma el rollo del profeta Isaías y lo lee. ¿Por qué lo lee? Porque tenía autoridad para hacerlo. Jesús era rabino. Lo que pasa es que el Señor no se identificaba propiamente. Él tomó de las enseñanzas de algunos, esto lo explicamos en otras oportunidades, porque habían dos escuelas muy famosas, que era la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. La escuela de Hillel era identificada con todos los fariseos. De hecho, Hillel era abuelo, Gamaliel, Hillel era abuelo de Gamaliel, uno de los famosos, de los más connotados rabinos de esa época, bajo los cuales estudió Pablo. Pero el Señor tenía autoridad para hacerlo. De hecho, cuando dicen, hay un texto en el Evangelio que dice, ese no es el hijo del carpintero de José. El texto en el idioma hebreo dice, ese no es el hijo, ese no es el rabino, hijo de José el carpintero. Pero bueno, el Señor toma y abre, busca, donde decía, enseñamos en otras oportunidades que en ese entonces no estaban canonizados, no habían versículos, no habían capítulos, que el Señor buscó y lee el rollo del profeta Isaías, pero al final lo cambia. Y no dice a predicar el año de venganza de Jehová, sino a predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque toda la ira de Dios descendería sobre Jesús en la cruz del Calvario.
Señores, entendamos algo, la palabra nos dice que Dios, que ahí ya nosotros no somos hijos de ira, somos hijos de bendición, lo dice Pablo. Pero Dios tiene su ira en cuanto al juicio que viene sobre las naciones, sobre el hombre por la desobediencia. Recordemos que el Señor, que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por medio de Él. ¿Por qué? Porque ya el mundo estaba condenado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, Jesús hace esa obra maravillosa en la cruz del Calvario, que es el de la regeneración. El término regeneración del griego nosotros lo vemos en Tito 3, capítulo número 3, verso 5, que dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entendemos que misericordia es no darnos lo que nos recibíamos, lo que nos merecíamos, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual, versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos, oiga, herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Regeneración del griego es la palabra palingenesia, que tiene que ver con el renacimiento espiritual, a la condición, en la figura de dicción, del hombre adánico pero no caído, o sea, a la condición de como estaba Adán antes de caer, sin la posibilidad de que caiga. Ese es el término regeneración, gloria a Dios. Y para eso, hermanos, suceden varios incidentes en la cruz del Calvario. Es necesario que nosotros entendamos algo, hermanos amados. Pablo dice a los Romanos, capítulo 3, verso 21, que somos justificados por medio de la fe. Pero la fe fue el medio por el cual recibimos la gracia. Efesios 2:8. Porque somos salvos por gracia, y esto por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino don de Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Explicamos sobre eso, porque las obras nos hacen gloriarnos, ¿verdad? Y no es por obras para que nadie se gloríe, es por su gracia y es por su misericordia. Pero Romanos 3:21 al 31 nos habla de que hemos sido justificados por medio de la fe. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, lo que antes venía sido anunciando, lo que hablamos en Hebreos capítulo 2 y 1. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por las obras, no, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Pero es necesario entender algo. La palabra griega utilizada acá no es propiciación propiamente, es propiciatorio. Sabemos y entendemos que el propiciatorio era la tapa del arca, que estaba en el lugar santísimo, donde el sacerdote entraba el día de la expiación para vertir la sangre del cordero para la expiación por los pecados del pueblo de Israel. Hermanos, es maravilloso lo que Jesús hace en la cruz del Calvario. Dice el apóstol Pedro, yo quiero por favor que lo anoten o si pueden lo lean, primera de Pedro 3:18, dice: porque también Cristo padeció, oiga, ¿cuántas veces? Una sola vez, no hay más. Esto lo explicamos cuando estábamos explicando Hebreos 6, Hebreos 2 y Hebreos 10 en las entregas anteriores. Una sola vez, con un solo sacrificio, hizo perfecto los santificados. Padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Gloria al Señor. Hermanos, Dios tenía que regenerar a la humanidad, pero para hacerlo necesitaba aplicar la justicia. Es necesario que entendamos algo. Para
para Dios salvarnos, para Jesucristo salvarnos en esa obra vicaria, Dios nos justifica por medio de Jesucristo. Dios no aplicó su justicia, porque si aplica su justicia estuviéramos muertos, porque la paga del pecado era la muerte y ya todos estábamos condenados. Por eso es necesario entender, como lo habla Juan, que el Señor no vino al mundo para que el mundo fuera condenado, sino para que fuera salvo, porque ya el mundo estaba condenado. La paga del pecado era la muerte. Entonces Jesús viene para que por medio de creer en Él, en su sacrificio en la cruz, nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Es una elección del hombre. El hombre elige el camino. Dios no impone nada, hermano. Dios no impone nada. De hecho, dice el libro del Éxodo: ve, aquí he puesto delante de ti camino de vida y de muerte, salvación y condenación, elegí. O sea, el hombre tiene la potestad de elegir su camino. Dios no manda al infierno a nadie, hermano. Es necesario que usted lo entienda. El hombre se va solito allá. De hecho, entendemos que ese sitio no fue creado para el hombre, pero por la desobediencia, por la transgresión y por el hombre no buscar el perdón, lamentablemente pues eso es lo que sucede. Pero entonces Jesús reconcilió a Dios. Dios en cuanto al hombre ya no tiene ira, hermano. Queda juicio, queda una expectativa de juicio. Nosotros somos hijos de reconciliación. Existe la ley no está abrogada, ¿no? Muchos enseñan, no, que la ley ya está abrogada. No, la ley no está abrogada, hermano. Lo que pasa es que la ley ya no se enseñorea de mí, porque Jesús la pagó por mí en la cruz del Calvario. Pero la ley existe porque un Dios justo, por esa ley, tiene que juzgar al hombre. Pablo mismo lo dice: yo no hubiera sabido que el codiciar es malo si no hay una ley que me lo diga. O sea, imagínense que en un país se han eliminado el Código Penal, el Código Civil. Nadie fuera preso porque no hay una ley que le diga al hombre lo que hizo mal. Lo que pasa es que la ley ya no se enseñorea al creyente. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué sucede, hermano? La palabra justificar del griego dikaiosis, lo que nos indica es esto. Nosotros estábamos presos y como tal teníamos una condena, una paga por ese pecado, por esa transgresión, que fue imputada también a nuestras vidas por un estado adánico de un hombre caído. Por eso es que Jesús viene en la condición del postrer Adán, para restaurar lo que el primer Adán perdió. Entonces, ¿qué sucede, mi hermano? Imagínense, cuando usted se va a presentar, usted sabe que va a recibir una sentencia, pero en ese momento el juez le dice: tú estás libre. ¿Tú estás libre por qué? Porque hubo alguien que pagó esa sentencia por mí. Y nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Alabado sea el nombre del Señor. Nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo delito, hermano. Jesús pagó esa sentencia por ti y por mí. Entonces es absurdo que usted siga: oye, no, pero es que tú sabes, hermano. No, la sentencia, Jesús pagó completo, hermano. Jesús no pagó, porque eso es lo que se ha enseñado, que el Señor en la cruz del Calvario lo que pagó fue la cuota inicial de mi salvación, y ahora yo me tengo que encargar de los giros por obras, cuando yo no fui justificado por obras, ¿verdad? Yo tengo que pagar por obras. ¿Por qué? ¿Dónde enseña eso la Biblia? La Biblia no lo enseña en ninguna parte, hermano. Son malas aplicaciones a la Escritura. La Biblia lo que nos habla es de vida eterna. Todo lo que me diste, ninguno se me fueron. El que viene a mí yo no lo echo fuera, dice el Señor. Gloria al Señor. Entonces, sigamos adelante, hermano. ¿Qué sucede en la cruz? Entendamos que Jesucristo cumplió todos los 613 mandamientos que están contenidos desde Éxodo a Deuteronomio. Aunado los 10 mandamientos. Los cumplió todos. Él fue censado, Él fue circuncidado, Él fue empadronado, el Señor presentó el Bar Mitzvah como todo hebreo. Lo único que no fue redimido. El Señor no fue redimido. ¿Por qué? Porque
el que era redimido no podía redimir. La redención, según la ley, el padre presentaba al primogénito, lo presentaba ante el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote lo tomaba y según las características de este hombre, si era pudiente o si no era pudiente, pagaba, redimía, ya sea con ovejos, ya sea con tórtolos, ya sea incluso hasta con efa de harina a las personas más pobres, y eso era, ese intercambio era señal de que había sido redimido. Pero el Señor era el que nos venía a redimir, porque el sacrificio era Él, porque el Cordero era Él. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Pasan obras maravillosas en la cruz del Calvario. Lo primero que sucede es la redención. La redención, hermano, es hermoso. Yo quiero, por favor, leerles un versículo que dice Apocalipsis 5, 9 y 10, y dice: y cantaba un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios, aleluya, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ese término allí utilizado es agorazo. Es necesario entender algo. La redención es bajo tres términos: agorazo, hexagorazo y lutro. Lo vamos a enseñar ahora todos y cada uno. El término agorazo indica el de comprar un esclavo. Alguien que compra un esclavo de un lugar de esclavitud y le da su cédula de libertad, su carta de libertad. Entonces esta persona, por agradecimiento, por amor, Pedro lo dijo: ¿a quién más iremos, pues, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Se queda sirviendo al Señor, pero no es por obligación, hermano, es por amor. Alabado sea el nombre del Señor. Ese término está dentro en Apocalipsis 5:9, el término agorazo utilizado allí en redención. Lo segundo que sucede es el término hexagorazo, que significa fuera de. O sea, es el de haber sido comprado, pero a un precio exagerado. De ahí es donde translitera la palabra al latín y al castellano y al español de exageración. O sea, el precio que se pagó fue totalmente desmedido. Este término hexagorazo está en Gálatas capítulo 3 verso 13, donde dice: Cristo nos redimió. Allí es el término hexagorazo, o sea, pagó exageradamente, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y también en Gálatas 4:5, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ese término allí utilizado es hexagorazo. Gloria al nombre del Señor. O sea, pagó. Nosotros no fuimos comprados con oro y con plata, hermano, ni con cosas corruptibles, sino con su sangre preciosa, hermano, que es incorruptible, indestructible. Del griego astartos, indestructible. Ese pago que se hizo por nosotros. Y el último término utilizado es el término lutro, que significa libertad, o sea, aquel que paga un rescate. Esto lo tenemos en Tito 2:14, donde dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. De toda iniquidad. Eso, para esos que enseñan que hay que renunciar a iniquidades, que usted tiene que hacer regresiones, que usted tiene que acordarse de. Hermano, eso es una herejía. Les paso ese dato y de verdad me disculpan todas aquellas personas que, porque sé que hay varios por allí que enseñan eso. En estos días vi cómo le caían encima a un pastor que ciertamente cometió un error tremendo, diciendo que el Señor había salvado a Judas. Señores, sabemos que Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia, pero es que bíblicamente el mismo Señor Jesucristo, cuando oraba en Juan 17, dice: a todos los que me diste, ninguno se me fue, solo el de perdición. Y de hecho eso fue corroborado por los apóstoles cuando Pedro en el libro de los Hechos dice
cuando estaban buscando sustituir a Judas, dijo por este Judas que tenía parte con nosotros, formaba parte con nosotros, pero que se ha ido a su propio lugar. Entonces, tremendo, un error, hermano, doctrinal y bíblico terrible. Pero vi cómo fue atacado tan tremendamente por personas que no tienen la humildad, algunos de ellos, de reconocer errores doctrinales cuando se les ha tratado de exponer algunas cosas, y esto también los hace falsos maestros igual, o falsos en su enseñanza, porque enseñar cuestiones bíblicas, enseñanza no conformes a lo que Dios dijo, a lo que el Señor habló, a lo que el Espíritu inspiró, eso es falsa doctrina también, llamándose sanas doctrinas, muchos de ellos. En determinado momento vamos a hacer acá, vamos a explicar, de hecho lo hicimos en una enseñanza que se llama Vino Nuevo, Odres Nuevos. Explicamos algunos de esos errores, de esa mezcla de ley en gracia, de prácticamente gracias a Dios que nosotros la iglesia no podemos blasfemar contra el Espíritu. Ellos mismos enseñan que sí, pero que le den gracias a Dios que no pueden blasfemar contra el Espíritu, porque una de las blasfemias más grandes contra el Espíritu que pudieran hacer es esa, de cambiar el poder operativo de Dios. Jesús dijo, por el dedo de Dios, dijo Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo, cambiar por una botella de aceite. ¿Ah? Es una herejía, Señor, es una herejía. Porque si vas a aplicar Éxodo 28, ¿verdad? El aceite de la unción del santo únicamente era hecho por el sumo sacerdote, y no solamente el aceite, eran varias medidas, canela, mirra, creo que tenía varias, no recuerdo ahorita los elementos, y con esto se hacía un ungüento donde eran ungidos reyes y sacerdotes, y ocasionalmente profetas y jueces, con redoma. Con cuerno eran solamente reyes y sacerdotes tipo de autoridad, porque el cuerno significa autoridad. Pero eso fue en el Antiguo Testamento, eso era simbología. Ya el Espíritu está entre nosotros. Lo explicamos como el Cordero, o sea, ¿por qué volver al sacrificio del Cordero? Eso es lo que hacían en Hechos 10, estaban tomando por inmunda la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque ya el Cordero inmolado se había dado por nosotros. Entonces ya nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Una herejía, pero bueno, esto me aparté un poco pero era necesario también decir esto, ¿sabes? De personas que muchos de ellos no tienen la suficiente humildad, y sabe que es triste, hermano, que usted aquí goce de tener cierta reputación, y cuando nos presentemos ante el BEMA, que ese tema ya viene por allí, el Tribunal de Cristo, para presentar nuestras obras, muchos crean que están presentando su obra en oro, plata y piedras preciosas, y resulta que es hojarasca y madera. Y sabe, y en el reino eterno, en el reino milenial con nuestro Señor, no tengan participación activa, sino únicamente pasiva. ¿Por qué? Porque su obra no, porque se presentaron personas. Dios permitió que tuvieran mensajes oportunos para que ellos revisaran por la Escritura, para que estudiaran, y para darse cuenta de muchos errores tuvieran el valor, como han hecho algunos. Y le doy gloria a Dios y lo bendigo por esto, ¿verdad? Pero no lo hacen, y ante el Señor serán inexcusables. Que le den gloria a Dios que el tribunal de Cristo no es para condenación, sino para recibir o no galardones, para reinar con Cristo el milenio. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Que esa redención, la redención fue el pago de un rescate para nosotros que estábamos secuestrados, vendidos al pecado, ¿verdad? Que estábamos en un lugar donde lo que nos esperaba era la condenación, donde se pagó un precio exagerado para dejarnos libres. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Ese es el término redención. Alabado sea el nombre del Señor. Y luego se produce, hermano, algo hermoso y maravilloso. Lamentablemente el tiempo acá no es muy... Tenemos hasta 40 minutos, es lo que permite la subida de un video a Facebook directamente. En YouTube sí es un poco más de tiempo. La remisión. La remisión, hermano, es algo maravilloso, porque ¿qué recibimos nosotros allí? Recibimos
la vida y la justicia de Jesús fue remitida a nosotros, y de nosotros salió el pecado y la muerte, las maldiciones, las enfermedades, las iniquidades. Y Dios tenía que sacarlo de nosotros y ponerla en alguien que no había pecado. Porque usted no puede mojar lo mojado, no puede secar lo seco. ¿Qué sale de nosotros? El pecado, la muerte, las enfermedades. Todo eso es colocado en Jesús. El Señor sabía esto cuando oraba. Por eso en el Getsemaní dice: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, porque era amarga. Al que nunca pecó por nosotros se hizo pecado. No es que pecó, se hizo pecado. Toda la condición adánica del hombre caído, todo ese estado que condenaba al hombre, venía en ese momento sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. Hermano, maravilloso. El Señor Jesucristo vivió toda una vida manteniéndose, apartándose, hermano, cuidándose. Y en ese momento, toda la iniquidad, todo el pecado de nosotros, porque lo que merecíamos estar en la cruz éramos nosotros, no Él. Aleluya. Se fue, allí fue remitido, y a nosotros pasó la justicia y la vida del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Esto es maravilloso, esto es hermoso, hermano. Yo le doy las gracias al Señor. Hay un ejemplo, ese término de remisión lo tenemos en Primera de Juan 2:2, donde dice, yo creo que no nos va a dar tiempo completamente de explicar todo esto, hermano. Vamos a hacer una siguiente entrega, porque es necesario que usted entienda cómo en el Señor se cumplió completamente la propiciación, el propiciatorio, cómo su obra fue completa, hermano, para que un mequetrefe, con todo el perdón, el respeto, hermano, venga a enseñar, venga a decir que es por sus obras, que es por lo que Él haga, que es por lo que yo haga, que es por lo que tú hagas. No, hermano, es por lo que Él hizo. Primera de Juan 2:2 dice: y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. También en Primera de Juan 4:10 tenemos donde dice: en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí vamos a ver lo que es ahora el acto de la propiciación, que traduce según Romanos 3, es propiciatorio. ¿Por qué? Porque el Señor sirvió. Cuando usted lee los Salmos 88 y 22, son salmos mesiánicos. Todas las ondas de tu furor, todas las ondas de tu poder fueron sobre mí. El Señor derramó toda su ira sobre el Señor, sobre la cruz, para no derramarla sobre nosotros, hermano. Nosotros ahora somos hijos de bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, es maravilloso, ¿sabe? Yo quiero decirles algo. La propiciación, el sacerdote entraba al lugar santísimo. El sacerdote, primeramente, el sumo sacerdote, sacrificaba un cordero por sus pecados, por los pecados del sacerdote, y sacrificaba un cordero sin mancha, sin contaminación, por el pueblo de Israel. Cuando entraba al lugar santísimo, este sacerdote, en su traje sacerdotal, sobre el manto del efod, tenía unas granadillas que sonaban como campanas, y en su pie estaba amarrado con una especie de cordón. ¿Por qué? Porque si el sacerdote, al entrar al lugar santísimo, no había sido expiado su pecado de él caía muerto, y los sacerdotes tenían que darlo. Por eso que el sacerdote tenía que estar en movimiento en el lugar santísimo. Se detenía por un momento y continuaba su movimiento para que los sacerdotes que estaban en el lugar santo supieran que aún estaba allí. ¿Qué sucedía si el sumo sacerdote moría? Lo sacaban, y ese mismo día, antes que llegara a las 6 de la tarde, tenía que ser nombrado otro sacerdote como sumo sacerdote, para que antes de que culminara el día entrara al lugar santísimo para buscar la expiación del pueblo. La expiación solamente cubría
cubría en su figura de dicción, lo que es como el que mete debajo de una alfombra el sucio, pero el pecado seguía allí. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, con estos dos dedos, vertía sobre la tapa del propiciatorio 7 veces sangre. Y literalmente descendía del cielo fuego y consumía esa sangre, lo cual daba a entender que Dios había entrado un año más de misericordia al pueblo de Israel. ¿Era porque el pueblo de Israel no había pecado? No, era porque el sacrificio era acepto. Señores, Jesús 7 veces derramó sangre. Y las vamos a contar ahorita y las vamos a enumerar aquí. Isaías 56 dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. El término mesar es arrancar, y arrancaron la barba al Señor Jesucristo. No escondí mi rostro de injurias y esputos. Según el Evangelio, en la versión de Lucas, la primera vez que el Señor es golpeado es en el Sanedrín. Lucas 22, 63 al 65. Custodiaban, dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él, le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién te golpeó? Esa fue la primera vez. Luego, Marcos 15, 15. Y Pilato, queriéndose satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Hermano, esto lo hemos dejado pendiente, no he terminado ese tema de cristología cuando íbamos a hablar de los padecimientos del Señor. Una de las estrategias que tuvo Pilato fue el de golpear al Señor tan tremendamente para que los judíos y los fariseos se compadecieran de él y no lo sacrificaran, cosa que no resultó. Muchas personas enseñan, esto es un error, dicen que el Señor recibió 40 azotes menos uno. No, los que daban 40 azotes menos uno eran los judíos. A Pablo se los dieron, pero es que a Jesús no lo azotaron los judíos, a Jesús lo azotaron los romanos. Y se cree que el Señor recibió entre 120 y 200 azotes, con un látigo, con un flagrum que tenía hueso, que tenía plomo, que tenía metal, que era como una especie de anzuelos, hermano, que cuando se clavaban en la carne jalaban y rompían. Por eso es que dice Isaías 53: molido fue por nuestras rebeliones. El Señor fue desfigurado totalmente, hermano. Por eso es que las mujeres gritaban. ¿Por qué? Porque se había borrado de él su hermoso parecer. El más hermoso los hijos de los hombres. Esa fue la segunda vez. Toda la sangre que vertió. Luego fue sobre él colocada una corona de espinas la tercera vez. Lo vemos en Mateo 27, del 28 al 31. Y desnudándose le echaron encima un manto escarlata y le pusieron sobre su colena una corona tejida de espinas. Unas espinas que eran recogidas de una zona árida, donde, hermano, cuando usted coloca esas espinas las coloca en agua y succiona el líquido. Esas espinas succionaban la sangre del cerebro, de la cabeza de nuestro Señor. Esa fue la tercera vez. Luego recibió clavo en su mano derecha, la cuarta. Clavo en su mano izquierda, la quinta. Luego un solo clavo que atravesó sus 2 pies, la sexta. Y luego tenemos, hermano, la número 7. Juan 19, 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Derramó su gracia. 7 veces. Igual que 7 veces vertía el sacerdote la sangre sobre el propiciatorio. 7 veces. El sacrificio fue perfecto, hermano. El propiciatorio tenía, la tapa del arca tenía 2 querubines, simbolizando esos querubines que están siempre en la presencia del Señor diciendo: santo, santo, santo. Oiga, hermano, yo quiero que usted se goce, que usted vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 11 y 12. Dice así:
Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Es simbología del propiciatorio, hermano. El sacrificio del Señor fue perfecto. Una sola vez, con un solo sacrificio, hizo perfecto los santificados que somos nosotros. Hermanos, sigamos adelante en este camino que Dios nos ha dado. Son otros los motivos por los que no debemos fallar. Así como en el Antiguo Testamento, esa sangre del Cordero suplía por un año. Por eso es que el Señor cambia el sacerdocio del Levítico a Melquisedec, rey de justicia, para que ese sacrificio fuera perpetuo. ¿Sabe el Señor que no vamos a fallar? Claro que sí, hermano. Si eso no fuera así, hermano, entonces el mismo Pablo no estuviera condenado, porque Pablo lo dice: el pecado que mora en mí. Tenemos que luchar contra eso, pero son otros los motivos por los que no debemos fallar. Por amor, Jesús lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Por honra, Dios honra que lo honra. Por propósito, hay cosas que se podemos perder de nosotros para reinar con Cristo el milenio, con nuestra vida física, nuestra familia, nuestro ministerio. Pero que nada de eso te conduce al infierno, hermano. Enseñe con seguridad esa salvación maravillosa que hizo por nosotros Jesús en la cruz. Juan 5:24. Y todo aquel que cree en Él no vendrá, no vendrá a condenación, mas tiene vida eterna. Hermano, vayamos adelante, prediquemos ese evangelio, pero con una seguridad y una identidad de quién somos. Somos coherederos del reino. Estamos sentados a la diestra del Padre, juntamente con Jesús, con nuestro Señor. Esto es maravilloso, hermano. Yo espero haberles sido de alguna bendición, hermano. Les habló su hermano, su amigo, Leoncio Monterrioca. Bendiciones.